que se van acercando a despedirlo. Y voy a hablar con Roberto Carlef, fue embajador argentino en Italia hasta diciembre del 2023. Está todavía en Roma, Roberto, y lo tengo en línea. Roberto, Jorge Rialde, de Radio 10, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bien, bien, bien. ¿Qué clima se está viviendo ahí en Roma en este momento, Roberto? Bueno, a simple vista todo ya parece tomar el curso habitual, Sí. ¿no? De la maquinaria vaticana que se ha puesto en funcionamiento ya poco después de la muerte de Francisco. Ha tomado por sorpresa, porque si bien sabíamos de lo que venía, también el hecho de que hubiera superado esos 38 días de hospitalización y que hubiera pasado momentos tan bravos y que los hubiera superado, ¿no? Sí. Nos había dado esperanza de que íbamos a tener quizá una despedida más larga. Pero bueno, se despidió el domingo de Pascua. Cuando hablé de la maquinaria, ¿qué significa la maquinaria del Vaticano? Obviamente nosotros sentimos dolor por la cercanía, por un montón de cosas. Eh, Obviamente el Vaticano, la Iglesia tiene que seguir adelante, no se puede quedar lamentando la muerte de un papa. Cuando habla de maquinaria, ¿qué estás hablando? ¿Qué es lo que se Sí, está viendo? conviven las dos cosas, ¿no? Un periodo de duelo de 9 días, que comenzó obviamente con el momento del fallecimiento, el rito de constatación de la muerte que se hizo ayer por la noche. Hay ahora un velatorio íntimo en la capilla en Santa Marta, que va a durar hasta esta noche, y mañana por la mañana van a trasladar el cuerpo a la Basílica de San Pedro, donde va a estar por 3 días. Pero paralelamente a eso, esta mañana tuvo lugar la primera reunión de cardenales, Sí. la primera congregación, que ya es una reunión preparatoria al cónclave. El cónclave se tiene que realizar no más allá de 20 días de la muerte del Papa, por eso se está hablando de que podría ser entre el 5 y el 10 de mayo. Claro. Así que bueno, a esto un poco me refería con lo de la maquinaria, ¿no? Que convive el duelo y la despedida del Papa con la preparación del cónclave y de lo que vendrá. Sí. ¿La muerte del Papa Francisco va a marcar el final de un estilo en la Iglesia? ¿O sentís que el legado del Papa va a ser tan importante como para trascender su muerte y que quede eso? Más allá de esa rosca, por decirlo de alguna manera, que todo el mundo habla de que hizo el Papa nombrando y todo. Digo, ¿el legado es lo importante, lo que puede quedar? Yo creo que va a ser muy difícil que haya un retroceso. El Ajá, Papa ha bien. dejado puertas abiertas en la Iglesia que va a ser imposible cerrar. Uh-huh. Obviamente, de quien sea el sucesor dependerán matices, cuestiones de personalidad, de estilo, velocidades, en fin, pero la mayoría de los cambios que se han hecho y todo el proceso que Francisco ha iniciado es un proceso que ya está en marcha y él estaba convencido de que era irreversible. Sí. No hay manera de que el ritmo político afuera del Vaticano contamine esa continuidad, Roberto. Digo, este giro a la derecha que se está dando otra vez en el mundo. Más que el giro a la derecha, te diría que la polarización que estamos viviendo, ¿no? A Sí. nivel global también Sí. tiene su impacto en la Iglesia, porque en la Iglesia conviven, y esto no es nuevo, siempre ha sido así en toda la historia, que hay sectores con intenciones distintas o con objetivos distintos. Hoy, por ejemplo, hay una tensión obviamente entre sectores más progresistas que quieren cambios ya, como puede ser, no sé, la Iglesia alemana, y otros que en realidad, bueno, quieren volver a la tradición o que quieren una iglesia más enfocada en la moral individual que en temas sociales, como puede ocurrir con una parte de la iglesia de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, estas tensiones han estado siempre presentes, y no creo que se resuelvan en favor de una restauración conservadora. Esto no, Sí. lo dudo mucho. Y además, digamos, que es lo que se habla, y te pregunto a vos, digo, el Papa además en estos un poquito más de 12 años hizo un laburo, por llamarlo político, ¿no? Esto de ir sembrando cardenales, obispos que tuvieron más o menos la misma línea de pensamiento. Sí, no tanto quizá por afinidad con su propio pensamiento, sino por la pluralidad que le dio a la Iglesia. Vos pensás que cuando lo eligieron a él, el Colegio de Cardenales representaban a 48 países. Sí. Ahora representan a 73 países. Es mucho más. Y eso te habla de una iglesia más plural.
cultural, donde va a haber, donde van a estar representadas realidades, como decía él, periféricas, ¿no? De países que nunca tuvieron cardenales, que nunca tuvieron una voz en el gobierno de la Iglesia. Bueno, va a ser muy interesante el proceso de estos días porque muchos de estos cardenales ni siquiera se conocen. Entonces van a empezar a llegar acá y van a tener que conocerse y van a tener que discutir qué hacer con estos procesos que ha dejado Francisco en marcha. Claro, claro. Claro, y digo, y la repercusión, porque uno sentía, o se sentía, tal vez porque es argentino y por la cercanía y por el cariño y el amor que le tenía a uno, que era muy querido. ¿Se siente eso? Sí, sí, se siente en las calles, allá mismo la plaza estuvo llena en el rezo del Rosario a las 7 de la tarde, ahora hay una cantidad de gente también llegando a la plaza enorme y es lo que vamos a ver en los próximos días, una demostración de muchísimo afecto. El Papa además, por lo que indicaban algunos estudios de imagen, de popularidad, gozaba de una popularidad altísima, transversal políticamente, sea en Italia, sea en el resto de Europa, en Estados Unidos. Ha sido un Papa muy querido, a pesar de que ha tenido posturas muy firmes sobre muchos temas que han generado controversia, obviamente, pero eran cuestiones en las que no podía dejar de tomar una posición clara, ¿no? Claro. Y Roberto, ¿cómo era su relación con Argentina? Porque a muchos les dolió que no haya venido nunca. Otros hablaban ayer, incluso en editoriales periodísticas, del Papa que fue usado por los dictadores, por el kirchnerismo y todo. Pero ¿cuál era esa relación con Argentina? Si sabés. Bueno, sí, yo creo que al Papa le dolían precisamente ese tipo de comentarios. Claro. Algo que a mí sinceramente hasta me sorprendía, ¿no? Porque yo he llegado a pensar cómo a él siendo Papa le puede molestar lo que diga, y perdón por la expresión, algún gil, ¿no? En el último pasquín de la Argentina, pero sin embargo le dolía eso, le dolía que las cosas que él hacía y que tenían alcance global y que el mundo las apreciaba por su universalidad, en Argentina muchas veces fueron interpretadas como mensajes a la política interna o vaya a ser a qué pequeña internita, ¿no? Tuvimos una mirada muy provincialista, muy localista sobre lo que ha hecho el Papa y no nos permitimos disfrutarlo lo suficiente. Y ni hablar de seguir lo que él marcaba, ¿no? Lo que él proponía. Así que creo que eso sí le dolió. Tenía quizá temor de ser un factor de mayor división en la Argentina, le dolía mucho la división en la Argentina, pero quiso ir. Quizá durante un tiempo no estuvo entre sus prioridades, pero en 2017, cuando fue el viaje a Chile, quiso ir, después creo que por que había elecciones en Chile no se pudo hacer, lo postergó y bueno, después fue demasiado tarde. Sí. Pero sí también es cierto que tenía una relación compleja con la Argentina y que tenía que ver, por lo que he podido saber, con esto, con el hecho de no sentirse tratado bien por muchos compatriotas influyentes. Ah, mira, o sea que a él esas críticas le llegaban. Uno pensaba que nada, sí, está por encima de todo eso, es el Papa. Sin embargo, él seguía con incluso esas críticas pequeñas, tal vez, o de gente pequeña, le llegaba. Hemos logrado reducir al argentino más grande de la historia al barro político cotidiano. Fíjense la tapa de un diario hoy, donde lo único que resaltan en la tapa es el Papa que no estuvo ajeno a la política argentina. Sí. Y sí, tal vez sea cierto. Y está bien. Pero está bien. Claro que sí. Digo, ahora se murió y lo primero o lo único que tienen para decir en tapa es eso. Es raro. Sí. Es raro. Bueno, ha habido siempre esta intención de bajarlo a nuestro barro cotidiano que a él le dolía. Sí, bueno, de hecho tenemos un presidente que lo insultó de mil maneras, Roberto. Sí, y él creo que tuvo un gesto muy de él, ¿no? Al recibirlo como un hijo, abrazarlo, al agradecerle a la hermana por contenerlo, ¿no? Es algo que también dijo en la Basílica el día que lo conoció, ¿no? Le agradeció a la hermana por contenerlo. Sí, está el video. Sí. Ver, no recordaba esa frase, sí. Gracias por cuidarlo, gracias por lo que sí. Fue una expresión de ese tipo, pero lo recibió como un hijo, ¿no?
Sí, como el hijo pródigo, sí, tal vez. sí, Él siempre predicó la misericordia y la predicó con el ejemplo, ¿no? claro, claro. Roberto, te agradezco mucho la charla que nos hayas contado, sobre todo este último detalle, ¿no? Que uno creía que, bueno, siendo el Papa, la verdad no iba a entrar en ese terreno del chiquitaje y sin embargo le dolía lo que se le decía en su país. La verdad que qué doloroso que se haya ido con esa imagen, ¿no? Una pena enorme. Roberto, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Roberto Carlefo, embajador. Mirá vos, ¿no? Que uno piensa que... Lo de Majul de anoche fue una bajeza, de una bajeza inconmensurable.